Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por venir, por acompañarme este día. Me parece mucho verlos a todos ustedes el día de hoy. Bueno, en esta que es la última presentación formal del proyecto. La presentación va a tener el siguiente orden: introducción, planteamiento del problema, objetivos, esquema conceptual, la metodología utilizada, los resultados, los cuales incluyen los enfoques, las características, los factores, las prácticas como tal, y finalmente unas conclusiones y recomendaciones. Una manera de introducción. Entonces, ¿qué es eso de prácticas informacionales? Entonces, en la ciencia de la información y en sus disciplinas asociadas, se ha hablado durante mucho tiempo, durante pues, el tiempo que han estado estas disciplinas, acerca de varios temas con varios nombres, o un tema con varios nombres. Así que, por ejemplo, lo que se ha hablado de estudios de usuarios, necesidades de información, estudios de satisfacción, comportamiento informacional. Entonces, prácticas informacionales es una nueva forma de ver este fenómeno, de comprenderlo, de estudiarlo, ya alimentado de las teorías de la práctica social, y viendo la práctica informacional como un todo, como no comportamientos aislados, sino como un todo integrado y relacionado con la vida social y personal de los sujetos. Entonces, para esta investigación, la práctica informacional, decimos que es un conjunto de actividades informacionales relacionadas con la información, estructuradas por sentidos, reglas y disposiciones. Ahora, ¿por qué de aficionados a la música? Entonces, los aficionados a la música son aquellas personas que tienen un gusto, un interés marcado por la música, la integran en su vida, pero que no tienen una relación ni profesional ni semiprofesional con la música, ¿cierto? Entonces, podemos decir que la gran mayoría de personas somos aficionados a la música, ¿cierto? Nos gusta la música. Entonces, esta es una realidad social que nos permite ver el fenómeno de las prácticas de una manera pues muy amplia, porque es algo que está en todos, y la música es una expresión cultural que atraviesa todas las fronteras, está presente en todas las culturas, en todas las sociedades, en todas las clases sociales, etcétera, etcétera. Entonces, a través de eso podemos ver un fenómeno pues relativamente muy amplio. Y además es un tema de interés internacional. Se ha empezado a configurar en los últimos 15 años una pequeña comunidad internacional de investigadores que les interesa el tema del comportamiento informacional musical para aportar al diseño de sistemas y servicios de información que faciliten el acceso, la recuperación y el uso de este tipo de información. ¿Y por qué tango y metal? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué estos dos géneros? Primero, se hizo el acercamiento acerca de los géneros porque esto facilitaba el acercamiento con los sujetos de investigación, porque los aficionados están ávidos de hablar acerca de ese género que es de su preferencia. Entonces, de una vez uno entra hablando en términos musicales, los dos géneros permite hacer comparaciones entre los géneros y permite llegar a varias características sociodemográficas y permite también acotar el objeto de estudio de una manera que, si yo cogiera todos los aficionados a la música en una región o en un lugar, sería pues inmanejable. Entonces ya con los géneros ya va uno como más al punto específico. Y el tango y el metal específicamente porque primero se tenía una cercanía y un conocimiento de los aficionados y de estos géneros, y se constata su presencia en el contexto de la ciudad como tal, de la ciudad donde se realizó la investigación. Entonces, teniendo en cuenta el problema que se planteó para esta investigación es: los estudios realizados en Colombia sobre los aficionados a la música no han abordado los factores que inciden en el desarrollo de sus prácticas informacionales. Tampoco se han evidenciado estudios sobre las prácticas informacionales referidas a los aficionados a la música tango y la música metal en la ciudad de Medellín. Entonces, básicamente, un vacío de conocimiento que se buscaba llenar con esta investigación.
Los objetivos se plantearon. El objetivo general, comprender la configuración de las prácticas informacionales de los aficionados a la música, especialmente al tango y al metal en la ciudad de Medellín. Y como objetivos específicos están identificar los enfoques teóricos sobre esas prácticas, reconocer las características de esas prácticas e identificar los factores sociales y personales que inciden sobre esas prácticas. Listo. Entonces, frente al esquema conceptual que se utilizó para la investigación, primero nos ubicamos en el campo grande de la ciencia de la información. Dentro de este campo ubicamos el tema del comportamiento informacional, y dentro de este tema entonces ya trabajamos con un concepto de actividades informacionales, el cual adapté del modelo de transferencia de la información de Vickery y Vickery, el cual pues son actividades, cosas que la gente hace con o sobre la información. Y ya eso se complementa con otros dos conceptos, que son las prácticas sociales de la teoría de la práctica y la afición a la música de la perspectiva del ocio serio. La intersección entre estos temas entonces nos dan otros temas. Pues entonces tenemos las prácticas informacionales, las aficiones como prácticas sociales y las actividades informacionales de las aficiones. En cada uno de estos temas se detectaron investigaciones previas en la literatura, pero de la intersección de los tres conceptos, las prácticas informacionales de los aficionados a la música, ese es el objeto de estudio de la presente investigación, y del cual específicamente con ese enfoque no se encontraron investigaciones previas en la literatura. La metodología utilizada, entonces podemos decir que esta investigación fue un estudio de tipo cualitativo, exploratorio, descriptivo, con un método con elementos conversacionales, biográficos y etnográficos. Se utilizaron las técnicas de entrevista a profundidad, observación reactiva y revisión documental. Se realizaron 27 sesiones de entrevistas, 21 sesiones de observación, se utilizaron 6 bases de datos y se realizaron 44 búsquedas. Frente a las unidades de análisis que se incluyeron para sacar los resultados, podemos mencionar que se seleccionaron o se incluyeron 18 aficionados, 9 de tango, 9 de metal, 8 mujeres, 10 hombres, 8 de clase alta, 10 de clase baja, 8 de 20 a 29 años, 4 de 30 a 49 y 6 de más de 50 años de edad. En cuanto a los estudios, se incluyeron 57 estudios de los años 2001 al 2017, 23 venían de la ciencia de la computación y la informática y 19 de la ciencia de la información y o bibliotecología. Estados Unidos domina con 18 estudios y en segundo lugar tanto Nueva Zelanda como el Reino Unido con 11 estudios cada uno. Los resultados, entonces los resultados que vamos a presentar están los enfoques teóricos, las características, es decir, las actividades informacionales que componen las prácticas, los factores sociales y personales que inciden, y todo esto nos da una comprensión de las prácticas informacionales como tal. Entonces, frente a los enfoques teóricos, se encontró que predominan los métodos cualitativos, en particular el etnográfico, incluyendo la autoetnografía, el diario personal que un aficionado escribe acerca de su propia práctica. Se utilizan teorías de diversas áreas, aunque es necesario mencionar que la gran mayoría de estudios incluidos, revisados, no mencionan una teoría o un marco teórico específico en el cual se basaron para analizar sus resultados, pero la mayoría utiliza teoría fundada, modelos de comportamiento informacional, teoría sobre coleccionismo, entre otras teorías de muchas áreas del conocimiento. Hay un énfasis en la recuperación, es decir, en cómo las personas descubren música a través de diferentes servicios y sistemas de información, y en general
la conclusión que se sacó de esto es que la gran mayoría de estudios en general tienen una perspectiva aislada, atomizadora, en cual cada actividad es analizada por aparte y no se tiene una comprensión si un comportamiento o una actividad específica está presente junto con otra actividad de otro tipo en la misma persona o en el mismo sujeto. Ahora, frente a las actividades informacionales de los aficionados que participaron en esta investigación, se encontró que en general para cada actividad hay un rango de comportamientos entre comportamientos más activos y comportamientos más pasivos. Los comportamientos activos son aquellos que requieren mayor esfuerzo, mayor inversión, mayor compromiso por parte del aficionado, y los comportamientos pasivos son aquellos que requieren menos esfuerzo, menos compromiso, pero que sin embargo son actividades y comportamientos que hacen parte de la afición y de la práctica. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la recuperación, tenemos un extremo, las personas que prefieren descubrir, que les gusta buscar música nueva todo el tiempo, buscar música que no hayan escuchado. Y otro extremo están las personas que prefieren recordar, que prefieren escuchar aquello que siempre han escuchado, que ya saben que les gusta y lo vuelven y lo escuchan otra vez. En cuanto al uso de la escucha de música, entonces hay un extremo, una escucha muy controlada, entonces personas que prefieren escoger canción por canción que van a escuchar, o hacer una lista muy específica, o escuchar un álbum en su orden original, un álbum completo en su orden original, frente a una escucha muy libre. Entonces, en escucha en aleatorio, o que la música va fluyendo de una manera muy libre sin necesidad de control. En cuanto a la recopilación, entonces por un lado tenemos a aquellas personas que gustan de acumular, de crear colecciones, crear bibliotecas, etcétera, etcétera, de música, sea en formato físico o en formato digital, y por otra parte las personas que prefieren un desapego con los documentos, que no necesitan de construir esas colecciones para disfrutar de su música. En cuanto a la organización, aquí de esas personas que realmente coleccionan, entonces está el extremo entre el orden y el caos, entre crear catálogos, corregir metadatos, crear carpetas, organización de ese tipo, y personas que prefieren dejarlo de una manera caótica porque así les es más fácil, o simplemente no les interesa ordenar. En cuanto a la producción de información musical o relacionada con la música, entonces el extremo está entre crear y consumir. Entonces la gran mayoría por su propia naturaleza de aficionados, se van más hacia el extremo de ser consumidores, ¿cierto? Pero hay algunas excepciones con algunas personas que se llegan un poquito más a la definición de amateur,